30 minutos antes de mi cirugía, estaba esperando en ese pasillo frío del hospital, con el corazón latiendo como un tambor descontrolado. Las paredes blancas parecían cerrarme cada vez más, y el olor a desinfectante me revolvía el estómago. Llevaba puesta esa horrible bata de hospital que te hace sentir vulnerable, expuesta, como si ya no fueras dueña ni de tu propia dignidad. A mis 72 años, nunca pensé que estaría ahí, esperando que me abrieran el pecho para operarme del corazón, rogando a Dios que todo saliera bien. Mi nombre es Antonia Dainais, y durante toda mi vida he sido una mujer fuerte, independiente. Después de que mi esposo murió hace 10 años, construí un imperio inmobiliario que vale más de $2 millones. Propiedades en el centro de la ciudad, apartamentos de lujo, terrenos que se valorizan cada año. Todo lo hice pensando en mi única hija, Elisa, y en mis nietos. Quería dejarles un futuro seguro, una herencia que les diera tranquilidad para toda la vida. Esa mañana, Elisa había llegado temprano al hospital. La vi aparecer por el pasillo con su vestido rojo elegante, tacones altos que resonaban contra el piso, y esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Mi hija, mi tesoro, la persona en quien más confiaba en este mundo. Leonardo, mi yerno, llegó poco después, vestido con su traje gris impecable, corbata perfectamente anudada, esa actitud de hombre exitoso que siempre me había parecido tan admirable. Durante 5 años, él había sido como el hijo que nunca tuve. «Mamá, todo va a salir perfecto», me había dicho Elisa, acariciándome la mano con esos dedos suaves que recordaba desde que era una niña pequeña. «El doctor González es el mejor cardiólogo de la ciudad. En unas horas estarás como nueva, corriendo por ahí como siempre». Leonardo asintió a su lado, con esa mirada segura que me daba tanta confianza. «Doña Antonia, usted es una mujer muy fuerte. Esta cirugía no es nada para alguien como usted». Me sentía bendecida de tener una familia así. Elisa había estado conmigo en cada cita médica durante los últimos meses, organizando todo, preguntándole al médico sobre cada detalle del procedimiento. Leonardo se había encargado de hablar con el seguro médico, de coordinar los pagos, de asegurarse de que tuviera la mejor habitación privada del hospital. Parecían una pareja perfecta, unidos, preocupados genuinamente por mi bienestar. La habitación donde me encontraba era espaciosa, con ventanales grandes que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Había flores frescas en la mesa de noche que Leonardo había traído esa misma mañana, lirios blancos que perfumaban el ambiente y me recordaban a mi jardín en casa. En la pared colgaba un cuadro de paisaje montañoso que me daba una extraña sensación de paz, como si fuera una ventana hacia un mundo mejor, más tranquilo. Recuerdo que me quedé observando ese cuadro mientras esperaba, pensando en todos los momentos hermosos que había vivido. Mi boda con Roberto, el nacimiento de Elisa, sus primeros pasos, su graduación, el día que conoció a Leonardo y me dijo que había encontrado al amor de su vida. Todos esos recuerdos parecían formar una película perfecta de felicidad familiar. Leonardo siempre había sido atento conmigo. Cada domingo venía a almorzar a mi casa, me ayudaba con los documentos de las propiedades, me explicaba las inversiones con esa paciencia que pocos hombres jóvenes tienen con las mujeres mayores. «Suegra», me decía con esa sonrisa encantadora, «usted es muy inteligente para los negocios. Debería enseñarme más trucos». Y yo, como una tonta, me sentía halagada, orgullosa de tener un yerno tan respetuoso. Pero entonces, todo cambió en un instante que marcaría mi vida para siempre. Estaba recostada en esa camilla rígida, fingiendo dormir porque los nervios me tenían agotada, cuando los escuché hablar en el pasillo. Al principio, sus voces sonaban lejanas, pero se fueron acercando hasta quedar justo al otro lado de la puerta entreabierta de mi habitación. La voz de Leonardo llegó clara, conspiratoria, cargada de una emoción que jamás había escuchado en él. «Elisa, en 3 horas todo habrá terminado. Ya tienes los documentos listos». Su tono era frío, calculador, completamente diferente al hombre cariñoso que conocía. Mi corazón se aceleró, y no precisamente por la cirugía que me esperaba. «Sí, amor», respondió mi hija con una voz que me heló la sangre. «El testamento falso está perfecto. En cuanto ella no despierte de la anestesia, o quede en estado vegetativo, podremos proceder. Los médicos ya dijeron que a su edad, con su condición cardíaca, las complicaciones son muy probables». Me quedé completamente paralizada. ¿Testamento falso? ¿Estado vegetativo? ¿De qué estaban hablando? Mis propios hijos,
La gente en quien más confiaba, estaban ahí parados, discutiendo mi muerte como si fuera un trámite de negocios. Perfecto, continuó Leonardo, y pude escuchar cómo se frotaba las manos con satisfacción. Ya hablé con el notario corrupto. En cuanto tengamos el certificado de defunción, o el dictamen de incapacidad mental, podemos transferir las propiedades. Los apartamentos del centro valen $1.200.000, los terrenos otros $600.000, y la casa principal otros $200.000. Casi $2 millones. Elisa. Seremos ricos. Y lo mejor de todo, agregó mi hija con una risa que me atravesó como un cuchillo, es que nadie sospechará nada. Todos pensarán que fue una complicación natural de la cirugía. Una muerte accidental, o en el peor de los casos, quedará como un vegetal y podremos manejar sus bienes con poder notarial. Mi propia madre, reducida a una firma en un documento. En ese momento, sentí como si el mundo se me cayera encima. La habitación comenzó a dar vueltas, las paredes blancas se volvieron borrosas, y una náusea terrible me subió por la garganta. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, estuviera planeando mi muerte? ¿Cómo era posible que ese hombre que consideraba como un hijo estuviera calculando el valor de mi vida en dólares? Mis manos comenzaron a temblar de una manera incontrolable, y tuve que morderme los labios para no gritar. Cada palabra que salía de sus bocas era como una puñalada directa al corazón. Mi propia sangre, mi propia hija, estaba ahí parada calculando cuánto dinero obtendría de mi muerte. Era algo tan surreal, tan imposible de procesar, que por un momento pensé que tal vez estaba alucinando por los medicamentos preoperatorios. ¿Y si algo sale mal con el plan?, escuché preguntar a Elisa, y su voz sonaba nerviosa, como si finalmente estuviera considerando las consecuencias de lo que estaban tramando. ¿Qué pasa si ella sobrevive a la cirugía sin complicaciones? ¿Qué pasa si se despierta perfectamente bien? Leonardo soltó una risa siniestra que jamás olvidaré. Tranquila, amor. Ya me encargué de eso también. Hablé con Marco, el enfermero de turno nocturno. Le pagué $5.000 para que, accidentalmente, le administre una dosis extra de morfina durante la recuperación. Será imposible detectarlo en la autopsia, parecerá una complicación postoperatoria normal. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Marco? ¿El enfermero que siempre me había parecido tan gentil, tan profesional? ¿Él también estaba involucrado en esta conspiración diabólica? Mi mundo se estaba desmoronando pieza por pieza, y yo no podía hacer nada más que quedarme ahí, fingiendo estar dormida, mientras escuchaba los detalles de mi propio asesinato. Perfecto, respondió Elisa, y el alivio en su voz me enfermó por completo. Entonces no importa lo que pase en la cirugía. De una manera u otra, esta noche mamá no estará más entre nosotros. Y mañana por la mañana seremos millonarios. Exactamente. Y piénsalo bien, Elisa. Ya no tendremos que fingir que nos importa. Ya no tendremos que venir todos los domingos a escuchar sus historias repetitivas sobre el pasado. Ya no tendremos que soportar sus consejos sobre cómo manejar nuestro matrimonio. Finalmente seremos libres y ricos. Cada palabra era un martillo golpeando mi alma. ¿Historias repetitivas? ¿Consejos molestos? Durante todos estos años, yo había creído que disfrutaban de mi compañía, que valoraban nuestra relación familiar. Me había esforzado tanto por ser una buena madre, una buena suegra, una buena abuela. Les había dado todo lo que tenía, no solo materialmente, sino emocionalmente. Y resulta que todo había sido una mentira, una actuación perfecta para mantenerme confiada hasta el momento de ejecutar su plan macabro. Lo único que me molesta un poco, continuó Elisa con un tono reflexivo, es que los niños van a preguntar por la abuela. ¿Qué les vamos a decir? Les diremos que la abuela era muy vieja, que su corazón ya no podía más, y que ahora está en el cielo cuidándolos desde arriba. Los niños olvidan rápido, Elisa. En unos meses ya ni se acordarán de ella. Y cuando crezcan, solo recordarán que su abuela les dejó una herencia que les permitió tener una vida cómoda. Mis nietos. Mis pequeños tesoros de 5 y 7 años. Pensé en sus caritas angelicales, en cómo corrían hacia mí cada domingo gritando «Abuela Antonia», con esa alegría pura que solo los niños pueden sentir. Recordé las tardes que pasábamos jugando en el jardín, las historias que les contaba antes de dormir, las galletas que horneábamos juntos. ¿Todo eso iba a desaparecer?
Iban a crecer pensando que su abuela simplemente se había ido, sin saber que sus propios padres habían planificado su muerte. Además, agregó Leonardo con una frialdad que me estremeció, con $2 millones podemos mudarnos a Miami. Empezar una nueva vida, lejos de este lugar. Los niños se adaptarán rápido al cambio. Podrán ir a las mejores escuelas privadas. Tendremos una casa en la playa, un estilo de vida completamente diferente. Me encanta esa idea, respondió Elisa con entusiasmo genuino. Siempre he soñado con vivir cerca del mar. Y con ese dinero podríamos viajar por Europa, comprar ropa de diseñador, cenar en los mejores restaurantes. Sería la vida perfecta. La vida perfecta construida sobre mi cadáver. La vida perfecta financiada con la sangre de la mujer que les había dado todo. Era tan grotesco, tan inhumano, que no podía creer que estuviera escuchando estas palabras de boca de mi propia hija. La niña que había cargado en mis brazos, que había alimentado, que había consolado cuando tenía pesadillas, que había aplaudido en cada función escolar, que había apoyado en cada decisión importante de su vida. ¿Y el funeral?, preguntó Leonardo con un pragmatismo escalofriante. ¿Algo elegante o lo mantenemos simple? Algo elegante pero no demasiado costoso, respondió Elisa inmediatamente. Tenemos que aparentar dolor, pero no queremos gastar mucho dinero de la herencia en el funeral. Un ataúd decente, flores bonitas, y una ceremonia emotiva donde podamos llorar convincentemente delante de todos. Llorar convincentemente. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Mi propia hija ya estaba ensayando cómo fingir dolor por mi muerte, cómo actuar el papel de la hija afligida para que nadie sospechara la verdad. Era una actuación tan elaborada, tan fría, que me di cuenta de que probablemente llevaban meses, tal vez años, planeando esto. Perfecto. Y después del funeral, esperamos una semana o dos para procesar los documentos legales. No queremos parecer desesperados. Hay que mantener las apariencias, concluyó Leonardo. En ese momento, escuché pasos acercándose por el pasillo. Era la enfermera Matilde, una mujer mayor de unos 50 años que había sido especialmente gentil conmigo desde que llegué al hospital. Sus pasos resonaban con firmeza, y pude escuchar cómo sus zapatos blancos se aproximaban a mi habitación. Señora Antonia, dijo Matilde con voz suave, en 15 minutos tenemos que llevarla al quirófano. ¿Cómo se siente? Elisa y Leonardo se apresuraron a entrar a la habitación, y de repente sus rostros se transformaron completamente. Las máscaras perfectas de preocupación familiar se deslizaron sobre sus facciones como si fueran actores profesionales. Elisa se acercó a mi camilla con lágrimas en los ojos, lágrimas que ahora sabía que eran completamente falsas. «Ay, mamá, estás despierta. ¿Escuchaste algo?» Estábamos hablando en el pasillo sobre lo nerviosos que estamos, dijo con una actuación tan convincente que, de no haber escuchado la conversación anterior, habría creído cada palabra. «No, hija, estaba dormida», murmuré, tratando de controlar mi voz para que no temblara. Solo escuché que llegó la enfermera. Leonardo se ubicó al otro lado de la camilla y tomó mi otra mano. Sus dedos se sentían fríos, como los de un reptil, pero su sonrisa era cálida y tranquilizadora. «Doña Antonia, queremos que sepa que estaremos aquí esperándola cuando salga de la cirugía. No se vaya a preocupar por nada. Nosotros nos encargaremos de todo mientras usted se recupera». Sí, se encargarían de todo. Se encargarían de mi muerte, de mi funeral, de dividir mi herencia, de mudarse a Miami con el dinero manchado de sangre. La ironía era tan cruel que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Matilde comenzó a preparar la camilla para trasladarme al quirófano, revisando los documentos médicos, ajustando las mantas, verificando mi identificación. Todo el protocolo normal antes de una cirugía que podría ser mi última, pero que en lugar de ser un procedimiento médico para salvar mi vida, se había convertido en la oportunidad perfecta para que mi propia familia me asesinara. ¿Está lista, señora Antonia?, preguntó Matilde con esa profesionalidad tranquilizadora que caracterizaba a las mejores enfermeras. Sí, respondí, aunque por dentro estaba gritando que no estaba lista para morir, que no quería que mi vida terminara de esa manera tan traicionera. Pero tenía un plan formándose en mi mente, una idea desesperada que tal vez, solo tal vez, podría salvarme la vida. Mientras Matilde empujaba mi camilla por los pasillos hacia el quirófano, mi mente trabajaba a velocidad de relámpago. Cada segundo que pasaba era crucial,
Cada momento podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también tenía que ser inteligente. Si Elisa y Leonardo sospechaban que había escuchado su conversación, acelerarían sus planes o encontrarían otra manera de eliminarme. Matilde, susurré cuando estuvimos lo suficientemente lejos de Elisa y Leonardo, necesito pedirte un favor muy importante. Es una emergencia. La enfermera se inclinó hacia mí con preocupación genuina en sus ojos. ¿Qué pasa, señora Antonia? ¿Se siente mal? Necesito llamar al doctor. No, no es eso. Necesito que me ayudes a hacer una llamada telefónica antes de entrar al quirófano. Es urgente, cuestión de vida o muerte. Mi voz temblaba, pero traté de sonar lo más convincente posible. Matilde frunció el ceño, claramente confundida. Señora, ya estamos muy cerca del quirófano. El doctor González está esperándola. No podemos retrasar la cirugía. Por favor, le supliqué, agarrando su mano con la poca fuerza que tenía. Solo necesito 2 minutos. Hay algo que tengo que arreglar urgentemente, algo que no puede esperar. Te prometo que después podemos proceder con la operación. Algo en mi tono debió convencerla, porque Matilde detuvo la camilla y me miró directamente a los ojos. ¿Es algo relacionado con sus documentos legales? Su testamento. Exactamente, respondí rápidamente. Hay un problema con mi testamento que acabo de recordar. Si algo me pasa durante la cirugía, mi familia podría tener problemas legales graves. Solo necesito hacer una llamada rápida a mi abogado. Matilde pareció entender la seriedad de la situación. Está bien, pero tiene que ser muy rápido. Voy a llevarla a una habitación privada cerca del quirófano. Ahí puede hacer su llamada mientras yo le digo al doctor que necesitamos 5 minutos más. Mi corazón se aceleró, pero esta vez de esperanza en lugar de terror. Matilde me llevó a una pequeña habitación que parecía ser una oficina médica, con un escritorio, algunas sillas y, más importante, un teléfono. Me ayudó a sentarme en una silla y me pasó el auricular. Gracias, Matilde. No sabes lo que esto significa para mí, le dije con lágrimas reales corriendo por mis mejillas. Con manos temblorosas marqué el número de Rafael, mi abogado de confianza durante los últimos 15 años. Rafael había manejado todos mis asuntos legales desde la muerte de mi esposo, había estructurado mis inversiones, había redactado mi testamento real, y más importante, era una de las pocas personas en el mundo en quien confiaba completamente. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Por favor, Rafael, contesta, rogué mentalmente. En la cuarta tonada, escuché su voz familiar. Oficina de Rafael Morales. Habla Rafael. Rafael, soy Antonia Dainais. Estoy en el Hospital San José, a punto de entrar a cirugía, y necesito tu ayuda urgentemente. Es una emergencia de vida o muerte. Su tono cambió inmediatamente al escuchar la urgencia en mi voz. Señora Antonia, ¿qué está pasando? ¿Está bien? No, Rafael, no estoy bien. Acabo de descubrir algo terrible. Elisa y Leonardo están planeando matarme durante o después de la cirugía para quedarse con mi herencia. Tienen un testamento falso y han sobornado al personal del hospital. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Señora Antonia, ¿está segura de lo que me está diciendo? Esas son acusaciones muy graves. Completamente segura, Rafael. Los escuché hablar. Tienen todo planeado. Un enfermero llamado Marco va a administrarme morfina extra durante la recuperación para matarme. Tienen un notario corrupto listo para procesar un testamento falso. Ya están planeando mudarse a Miami con mi dinero. Dios mío, murmuró Rafael. ¿Dónde está usted exactamente ahora? En una habitación cerca del quirófano. Tengo tal vez 2 minutos antes de que venga la enfermera a buscarme. Rafael, necesito que me saques de aquí inmediatamente. No puedo entrar a esa cirugía. Es una trampa. Entiendo. Escúcheme atentamente, señora Antonia. ¿Puede caminar? ¿Puede moverse por su cuenta? Sí, estoy débil, pero puedo caminar. El problema es que estoy en bata de hospital y no tengo mi ropa ni mis documentos. No se preocupe por eso. Voy a enviar a mi asistente Samara inmediatamente al hospital con ropa y todo lo que necesite.
Mientras tanto, usted tiene que salir de ese quirófano como sea. Invente cualquier excusa, pero no se deje operar hoy. ¿Y si sospechan algo? ¿Y si se dan cuenta de que los escuché? Mantenga la calma y actúe normalmente. Dígales que se siente muy nerviosa, que quiere posponer la cirugía unos días. Es normal que los pacientes tengan miedo antes de una operación mayor. Mientras tanto, yo voy a contactar a las autoridades y vamos a exponer todo este plan. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Rafael, alguien viene. ¿Qué hago? Tranquila. Voy a colgar ahora, pero quiero que sepa que en 30 minutos Amara estará ahí con un plan de escape. Mientras tanto, gane tiempo como pueda. Y señora Antonia, si siente que está en peligro inmediato, grite, haga escándalo, llame la atención de todo el hospital. Mejor que piensen que está loca a que terminen matándola. Gracias, Rafael. Eres mi única esperanza. Colgué el teléfono justo cuando Matilde apareció en la puerta. Señora Antonia, ya terminó su llamada. El doctor González está esperándola en el quirófano. Matilde, dije, tratando de sonar lo más convincente posible. Después de hablar con mi abogado me di cuenta de que hay algunos problemas legales que tengo que resolver antes de la cirugía. ¿Sería posible posponerla hasta mañana? La enfermera me miró con sorpresa. Señora, eso es muy inusual. El doctor ya está preparado, el equipo quirúrgico está listo, y su familia está esperando afuera. ¿Está segura de que quiere cancelar? No cancelar, solo posponer un día. Es que mi abogado me dijo que si algo me pasa durante la operación, hay algunos documentos que podrían causar problemas legales a mi familia. Prefiero arreglar eso primero para tener paz mental. Matilde pareció entender mi preocupación. Bueno, tendré que hablar con el doctor González y con la coordinadora de cirugías. Esto va a causar algunos inconvenientes, pero sí es realmente importante para usted. Es muy importante, Matilde. Te lo agradezco mucho. Mientras Matilde salía a hablar con el equipo médico, yo me quedé sentada en esa silla, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Había ganado algunos minutos preciosos, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Tenía que enfrentar a Elisa y Leonardo, tenía que actuar como si no supiera nada, y tenía que encontrar una manera de salir del hospital sin despertar sospechas. Unos minutos después, Matilde regresó acompañada del doctor González, un hombre de unos 60 años con barba gris y expresión seria. Señora Dainais, dijo el doctor, Matilde me contó que quiere posponer la cirugía. Debo decirle que esto es muy inusual. Hemos preparado todo para operar hoy, y su condición cardíaca no admite mucha demora. Doctor, lo entiendo perfectamente, y le pido disculpas por el inconveniente. Pero acabo de darme cuenta de que hay algunos asuntos legales urgentes que debo resolver. Sería solo un día de diferencia. No sería posible programarla para mañana. El doctor me estudió cuidadosamente. ¿Se siente bien físicamente? No hay ningún problema médico que la esté preocupando. No, doctor. Físicamente me siento igual que esta mañana. Es solo que necesito tener paz mental antes de entrar al quirófano. Está bien, suspiró el doctor González. Vamos a reprogramar la cirugía para mañana a la misma hora. Pero quiero que sepa que no podemos hacer esto frecuentemente. Su corazón necesita esta intervención urgentemente. Lo entiendo, doctor. Mañana estaré lista, se lo prometo. Pero por dentro sabía que mañana no estaría ahí. En 24 horas, si todo salía según el plan de Rafael, estaría lejos de ese hospital, lejos de esa trampa mortal que mi propia familia había preparado para mí. El doctor González salió de la habitación para informar al equipo quirúrgico sobre el cambio de planes, y Matilde me ayudó a regresar a mi habitación original. Con cada paso que dábamos por ese pasillo blanco, yo sentía que caminaba por una cuerda floja sobre un abismo. Cualquier movimiento en falso, cualquier gesto sospechoso, podría alertar a Elisa y Leonardo de que algo había cambiado. Cuando llegamos a mi habitación, encontré a mi hija y mi yerno exactamente donde los había dejado. Elisa estaba sentada en la silla junto a la ventana, revisando su teléfono celular, mientras Leonardo caminaba de un lado al otro con esa impaciencia nerviosa que ahora entendía perfectamente. No era preocupación por mi bienestar, era ansiedad por ejecutar su plan macabro. ¿Qué pasó, mamá?
preguntó Elisa inmediatamente al verme regresar en la camilla. ¿Por qué no te llevaron al quirófano? Decidí posponer la cirugía hasta mañana, respondí, tratando de mantener mi voz lo más normal posible. Me puse muy nerviosa y sentí que necesitaba un día más para prepararme mentalmente. Leonardo se acercó a la camilla con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero yo podía ver la frustración brillando en sus ojos. Doña Antonia, ¿está segura de esa decisión? Los doctores dijeron que era importante hacer la cirugía lo antes posible. Sí, estoy segura. Es solo un día de diferencia. Mañana me sentiré más tranquila. Cada palabra que pronunciaba era un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Elisa intercambió una mirada rápida con Leonardo, una mirada cargada de significado que antes habría pasado desapercibida para mí, pero que ahora podía interpretar perfectamente. Era frustración, era preocupación por ver sus planes retrasados, era la comunicación silenciosa de dos cómplices cuyo cronograma acababa de alterarse. Bueno, mamá, si esa es tu decisión, nosotros la respetamos, dijo Elisa, levantándose para acercarse a mí. Lo importante es que te sientas cómoda y tranquila. Pero había algo diferente en su actitud. Sus movimientos eran más tensos, su sonrisa más forzada. Era como si hubiera detectado que algo no estaba del todo bien, aunque no podía identificar exactamente qué. ¿Sabes qué, mamá?, continuó Elisa. Tal vez sea mejor que te quedes sola un rato para descansar. Leonardo y yo vamos a ir a almorzar y después regresaremos para acompañarte durante la tarde. No, hija, no es necesario que se vayan. Me gusta tener compañía, respondí rápidamente, porque la última cosa que quería era quedarme sola en esa habitación donde Marco, el enfermero corrupto, podría venir a visitarme. Insistimos, doña Antonia, dijo Leonardo con esa firmeza amable que usaba cuando quería que las cosas se hicieran a su manera. Usted necesita descansar, y nosotros también necesitamos tomar un poco de aire fresco. Han sido horas muy tensas para todos. No tenía más opción que aceptar. Está bien, pero no se demoren mucho. No me gusta estar sola en el hospital. Regresamos en 2 horas máximo, prometió Elisa, besándome la frente con esos labios que ahora me parecían venenosos. Descansa, mamá. Mañana será un día muy importante. Sí, pensé, mañana sería muy importante, pero no de la manera que ellos imaginaban. Después de que salieran, me quedé acostada en la cama, contando cada segundo que pasaba. Habían transcurrido 20 minutos desde mi llamada con Rafael, lo que significaba que Samara debería llegar en 10 minutos más. Pero 10 minutos podían parecer una eternidad cuando tu vida está en peligro. Traté de mantenerme calmada recordando todos los años que Rafael había trabajado para mí. Había manejado la venta de mis primeras propiedades cuando mi esposo murió, había estructurado las inversiones que me habían hecho rica, había redactado contratos, había resuelto disputas legales. Si alguien podía sacarme de esta pesadilla, era él. Exactamente 30 minutos después de mi llamada telefónica, una mujer joven apareció en la puerta de mi habitación. Era Samara, la asistente de Rafael, una chica de unos 25 años con cabello castaño recogido en una cola de caballo y vestida con un traje ejecutivo gris. Llevaba una maleta pequeña y una expresión de determinación que me llenó de esperanza. Señora Dainais, dijo en voz baja, acercándose a mi cama, soy Samara, trabajo con el abogado Rafael Morales. Él me envió para ayudarla. Gracias a Dios, susurré, sintiendo un alivio enorme. Trajiste lo que necesito. Todo está aquí, respondió Samara, abriendo la maleta. Ropa cómoda, zapatos, documentos de identidad, dinero en efectivo, y las llaves de un auto que está esperándola en el estacionamiento del hospital. Samara sacó un conjunto de ropa sencilla, jeans, una blusa blanca, una chaqueta ligera y zapatos deportivos. Todo en mi talla exacta. Rafael había pensado en cada detalle. ¿Cuál es el plan?, pregunté mientras me incorporaba lentamente en la cama. El señor Rafael está en este momento presentando una denuncia formal ante la fiscalía. Tiene grabación de su llamada telefónica como evidencia inicial, y ya solicitó una investigación completa sobre su hija, su yerno, y el enfermero Marco. Mientras tanto, tenemos que sacarla de aquí inmediatamente. ¿Y cómo vamos a hacer eso sin que nadie nos vea? Samara sonrió con una confianza que me tranquilizó. Ya me encargué de eso.
Hablé con la administración del hospital y les dije que usted había solicitado ser trasladada a una clínica privada para obtener una segunda opinión médica. Es completamente legal y normal en casos de cirugías cardíacas complejas. Brillante, murmuré, impresionada por la eficiencia de Rafael y su equipo. Tiene que vestirse rápidamente, señora Dainais. En 5 minutos vendrá un camillero oficial a buscarla para el traslado. Su hija y su yerno no estarán de regreso por 1 hora, según mis cálculos, así que tenemos tiempo suficiente. Me levanté de la cama con piernas temblorosas, pero con una determinación férrea. Era la primera vez en horas que sentía que tenía control sobre mi propia vida. Samara me ayudó a quitarme la bata del hospital y a ponerme la ropa que había traído. Los jeans me quedaban perfectos, la blusa era suave y cómoda, y los zapatos deportivos me dieron una sensación de estabilidad que no había sentido desde la mañana. ¿Estoy presentable?, pregunté, mirándome en el pequeño espejo de la habitación. Perfecta. Parece una señora normal saliendo del hospital después de una consulta rutinaria. Nadie sospechará nada. Samara guardó mi bata de hospital en la maleta y revisó que no quedara ninguna evidencia de lo que acababa de pasar. Después, me entregó una carpeta con documentos. Estos son los papeles del traslado médico. Si alguien pregunta algo, usted va a la Clínica San Rafael para una consulta cardiológica especializada. El doctor Herrera la está esperando allá. ¿Realmente hay un doctor Herrera esperándome? Por supuesto. El señor Rafael se encargó de todo. Usted realmente va a tener una consulta médica completa para documentar su estado de salud actual. Eso será importante para la investigación legal. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. Samara y yo nos tensamos, pero era exactamente quien esperábamos, un camillero uniformado con una silla de ruedas. «¿Señora Antonia Dainais?», preguntó el hombre, un señor mayor de unos 50 años con expresión profesional. «Vengo a trasladarla a la Clínica San Rafael». «Sí, soy yo», respondí, sintiendo que mi corazón se aceleraba nuevamente, pero esta vez de emoción en lugar de terror. Samara me ayudó a sentarme en la silla de ruedas y puso la maleta en mis piernas. «Recuerde, señora Dainais, mantenga la calma. Todo está bajo control». Mientras el camillero empujaba mi silla por los pasillos del hospital, yo sentía como si estuviera escapando de una prisión. Cada metro que avanzábamos me alejaba de la trampa mortal que mi propia familia había preparado. Pasamos por la recepción, por la sala de espera, por los consultorios médicos, y finalmente llegamos a la entrada principal. El sol de la tarde me golpeó la cara como una caricia divina. Hacía solo unas horas, había entrado a ese hospital creyendo que iba a una cirugía que me salvaría la vida. Ahora sabía que había estado a punto de entrar voluntariamente a mi propia ejecución. «El auto está allá», dijo Samara, señalando un sedán plateado estacionado cerca de la entrada. «Las llaves están en mi bolso. Puede caminar hasta allá». «Por supuesto», respondí, levantándome de la silla de ruedas con una energía que no había sentido en semanas. «Samara, no sé cómo agradecerte todo esto». «No me agradezca a mí, señora Dainais. Agradézcale al señor Rafael cuando lo vea. Él movió cielo y tierra para organizar todo esto en 30 minutos. Caminamos hasta el auto y Samara me ayudó a subir al asiento del pasajero. Cuando cerró la puerta y se sentó al volante, finalmente pude exhalar completamente por primera vez desde que había escuchado esa conversación terrible. «¿A dónde vamos ahora?», pregunté mientras Samara encendía el motor. «Primero a la Clínica San Rafael para su consulta médica. Después a un lugar seguro donde podrá descansar mientras el señor Rafael maneja la situación legal. Su hija y su yerno van a tener una gran sorpresa cuando regresen al hospital». Mientras nos alejábamos del hospital, miré por el retrovisor y vi el edificio haciéndose más pequeño en la distancia. Era el lugar donde había estado a punto de morir, pero también era el lugar donde había comenzado mi resurrección. Mientras Samara conducía por las calles de la ciudad, yo no podía dejar de mirar por los espejos retrovisores, esperando ver el auto de Leonardo aparecer en cualquier momento. Mis manos temblaban ligeramente, pero ya no era solo de miedo, sino también de una extraña mezcla de adrenalina y esperanza que no había sentido en años. «Señora Dainais», dijo Samara, notando mi nerviosismo, «puede relajarse. En este momento su hija y su yerno están almorzando tranquilamente, creyendo que usted está descansando en su habitación del hospital. No se van a dar cuenta de nada hasta dentro de 1 hora,
cuando regresen y descubran que se fue. ¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta? ¿No van a tratar de buscarme? Por supuesto que sí. Pero para entonces, usted ya estará en un lugar completamente seguro, rodeada de testigos, y con documentación médica que compruebe que está perfectamente lúcida y en control de sus facultades mentales. Ellos no podrán hacer nada. La Clínica San Rafael estaba ubicada en una zona elegante de la ciudad, rodeada de jardines bien cuidados y con una arquitectura moderna que inspiraba confianza. Era completamente diferente del hospital donde había estado, más pequeña, más personal, más acogedora. El doctor Herrera resultó ser un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una sonrisa genuina que me tranquilizó inmediatamente. Su consulta estaba decorada con diplomas médicos, fotografías de familia y plantas que le daban un ambiente hogareño. Señora Dainais, dijo después de hacerme un examen médico completo, según todos los estudios que acabamos de realizar, usted está en excelente condición física y mental para una persona de su edad. Su presión arterial está estable, su ritmo cardíaco es normal, y mentalmente está completamente alerta y orientada. ¿Eso significa que no necesito la cirugía urgentemente?, pregunté, esperanzada. Bueno, usted sí tiene una condición cardíaca que eventualmente requerirá intervención quirúrgica, pero no es una emergencia inmediata. Podríamos esperar algunas semanas, incluso meses, para programarla adecuadamente. Definitivamente no era necesario operarla hoy mismo. Esas palabras fueron como música para mis oídos. Elisa y Leonardo habían elegido ese día específico no porque fuera médicamente urgente, sino porque era conveniente para sus planes criminales. Doctor, continué, necesito preguntarle algo muy importante. Si yo hubiera sido operada hoy y durante la recuperación me hubieran administrado una dosis extra de morfina, ¿qué habría pasado? El doctor Herrera frunció el ceño gravemente. Una sobredosis de morfina en un paciente postoperatorio podría causar depresión respiratoria severa, coma, e incluso muerte. ¿Por qué me pregunta eso, señora Dainais? Porque creo que alguien estaba planeando hacer exactamente eso. El doctor se puso visiblemente serio. Esa es una acusación muy grave. Si usted tiene sospechas de que alguien quería lastimarla deliberadamente, debe reportarlo a las autoridades inmediatamente. Ya lo estamos haciendo, doctor. Mi abogado está manejando la situación. Después de completar todos los exámenes médicos y obtener copias de todos los resultados, Samara y yo nos dirigimos al lugar que sería mi refugio temporal, una suite en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Rafael había pensado en todo. Era un lugar donde estaría segura, cómoda y rodeada de testigos las 24 horas del día. La suite era espaciosa y elegante, con una vista espectacular de la ciudad. Tenía una sala de estar, un dormitorio amplio, un baño lujoso y, lo más importante para mi situación, servicio telefónico las 24 horas y seguridad privada en el edificio. El señor Rafael llegará en una hora, me informó Samara mientras organizaba mis pocas pertenencias. Mientras tanto, puede descansar, pedir servicio a la habitación o lo que necesite. Yo me quedaré aquí hasta que él llegue. Me senté en el sofá de la sala y por primera vez en todo el día pude procesar realmente lo que había pasado. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, había planeado mi muerte. El hombre que consideraba como un hijo había calculado el valor de mi vida en dólares. Era una traición tan profunda, tan dolorosa, que parte de mí todavía no podía creerlo completamente. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de liberación. Durante años, tal vez sin darme cuenta, había estado viviendo para complacer a otros, tratando de ser la madre perfecta, la suegra perfecta, la abuela perfecta. Había dado todo de mí sin pedir nada a cambio, creyendo que eso era amor. Ahora me daba cuenta de que había estado viviendo una mentira. El teléfono de la habitación sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era la recepción del hotel. Señora Dainais, hay una pareja aquí abajo preguntando por usted. Dicen ser su hija y su yerno. Quiere que los dejemos subir. Mi corazón se aceleró inmediatamente. No, respondí firmemente. No quiero verlos. Por favor, díganles que no estoy registrada en este hotel. Entendido, señora Dainais. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? Sí. Si esa pareja insiste o causa problemas, llamen a la policía inmediatamente. Samara,
que había escuchado la conversación, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. «Los veo», dijo. «Están parados frente al hotel, hablando acaloradamente. Elisa se ve muy alterada, y Leonardo está hablando por teléfono. ¿Cómo me encontraron tan rápido?» «Probablemente llamaron a todos los hoteles y clínicas de la ciudad. Pero no se preocupe, señora Dainais. No pueden hacer nada. Usted está aquí por voluntad propia, es una adulta competente, y tiene todo el derecho de estar donde quiera». 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era la voz familiar de Rafael. «Señora Antonia, acabo de llegar al hotel. ¿Está usted bien?» «Sí, Rafael, estoy bien. Pero Elisa y Leonardo están aquí abajo buscándome». «Lo sé, los vi cuando llegué. No se preocupe, ya se están yendo». Al parecer el personal del hotel les dejó muy claro que no podían molestarla. 5 minutos después, Rafael tocó la puerta de mi suite. Al verlo, sentí un alivio enorme. Rafael era un hombre de unos 50 años, alto, con cabello gris perfectamente peinado, siempre vestido con trajes impecables, y con esa presencia tranquila pero autoritaria que caracteriza a los mejores abogados. «Señora Antonia», dijo, abrazándome con la calidez de una amistad de muchos años, «me alegra mucho verla a salvo. Cuando recibí su llamada esta mañana, no podía creer lo que me estaba contando. Rafael, gracias por todo lo que has hecho hoy. Literalmente me salvaste la vida». «No me agradezca todavía, señora Antonia. El día apenas está comenzando. Ahora tenemos que asegurarnos de que Elisa y Leonardo paguen por lo que estuvieron a punto de hacer». Rafael se sentó frente a mí y sacó una carpeta llena de documentos de su maletín. «Quiero que sepa exactamente lo que está pasando y cuáles son nuestros próximos pasos». «Te escucho». «Primero, esta mañana presenté una denuncia formal ante la Fiscalía por conspiración para cometer homicidio. Tengo la grabación de nuestra conversación telefónica como evidencia inicial. Segundo, solicité una investigación completa de las finanzas de Elisa y Leonardo para determinar si han estado robándole dinero gradualmente durante estos años. Esa posibilidad no se me había ocurrido, pero tenía mucho sentido. ¿Crees que han estado robándome?» «Es muy posible, señora Antonia. Personas que planean un asesinato tan elaborado probablemente han estado preparándose durante mucho tiempo. Tercero, ya contacté al Hospital San José para investigar al enfermero Marco. Si realmente aceptó dinero para matarla, vamos a tener evidencia sólida. ¿Y el testamento falso que mencionaron?» «Esa es una excelente pregunta. Mañana vamos a ir juntos a mi oficina para revisar su testamento real y asegurarnos de que esté completamente protegido. También vamos a crear nuevas medidas de seguridad para que nadie pueda falsificar sus documentos legales». Rafael continuó explicándome los detalles legales, pero yo estaba pensando en algo más personal. «Rafael, ¿qué va a pasar con mis nietos? Ellos son inocentes en todo esto». «Entiendo su preocupación, señora Antonia, y es muy noble de su parte pensar en ellos después de lo que sus padres intentaron hacerle. Legalmente, podemos estructurar las cosas para proteger el futuro de los niños sin beneficiar a Elisa y Leonardo». «¿Cómo?» «Podemos crear un fideicomiso especial para sus nietos, administrado por un tercero neutral. El dinero estaría disponible para su educación, salud y gastos necesarios, pero Elisa y Leonardo nunca podrían tocarlo». La idea me gustó inmediatamente. Mis nietos no tenían culpa de los crímenes de sus padres, y merecían tener un futuro seguro. «Hay algo más, señora Antonia», continuó Rafael con una expresión más seria. «Esta noche, Elisa y Leonardo van a darse cuenta de que sus planes han fracasado completamente. Van a estar desesperados, y las personas desesperadas pueden hacer cosas impredecibles. Por eso, a partir de mañana, usted va a tener protección de seguridad personal las 24 horas del día». «¿Es realmente necesario?» «Absolutamente. Hemos arruinado un plan que les habría dado $2 millones. No sabemos hasta dónde están dispuestos a llegar para recuperar ese dinero». En ese momento, el teléfono de mi habitación sonó nuevamente. Era la recepción. «Señora Dainais, la pareja que estuvo aquí antes acaba de regresar. Esta vez trajeron a 2 niños pequeños.
Están en el lobby y dicen que los niños quieren ver a su abuela. Mis nietos. Elisa había traído a mis nietos para chantajearme emocionalmente. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Usar a mis nietos como chantaje emocional era una crueldad que iba más allá de todo lo que había imaginado. Rafael, que había escuchado la conversación, me miró con comprensión y al mismo tiempo con preocupación profesional. Señora Antonia, esto es exactamente lo que esperábamos. Van a usar todos los recursos emocionales posibles para manipularla. ¿Qué quiere hacer? Mis manos temblaron mientras sostenía el auricular. Podía imaginar perfectamente la escena en el lobby. Mis pequeños Mateo y Sofía, de 5 y 7 años respectivamente, confundidos y asustados, preguntándose por qué no podían ver a su abuela. Elisa probablemente les había dicho que yo estaba enferma, que necesitaba verlos urgentemente. Diles que bajen, le dije finalmente al recepcionista. Pero solo los niños. Los adultos se quedan en el lobby. Señora Antonia, intervino Rafael inmediatamente, no creo que sea una buena idea. Pueden estar usando a los niños para llegar hasta usted. Rafael, esos niños son inocentes. No puedo negarles ver a su abuela sin una explicación. Pero tienes razón sobre los adultos. Ellos no suben. Llamé nuevamente a la recepción. Por favor, dígales que los niños pueden subir solos, pero que los adultos deben quedarse abajo. Si no están de acuerdo con esa condición, que se vayan. 5 minutos después escuché unos golpecitos suaves en la puerta. Cuando abrí, encontré a mis 2 nietos parados en el pasillo, tomados de la mano, con esas caritas angelicales que siempre me derretían el corazón. Mateo llevaba su camiseta favorita de superhéroes, y Sofía tenía puesto un vestido rosado que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Abuela Antonia», gritó Sofía, corriendo hacia mí para abrazarme. «Mami dijo que estabas enferma en el hospital, pero después dijeron que te habías ido. Estábamos preocupados». Mateo se acercó más tímidamente. «Abuela, ¿por qué no fuiste a casa hoy?» Mami y papi estaban muy enojados. Dijeron palabras feas en el auto. Los abracé a ambos, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Estos eran mis tesoros, los únicos inocentes en toda esta pesadilla. No tenían idea de que sus padres habían planeado asesinar a su abuela para robar su dinero. «Mis amores», les dije, llevándolos al sofá de la suite, «la abuela está bien. Solo tuve que cambiar algunos planes en el hospital, y ahora estoy quedándome en este hotel por unos días». «¿Por qué en un hotel?», preguntó Sofía con esa curiosidad típica de los niños. «¿Por qué no en tu casa?». Rafael, que había estado observando silenciosamente desde una esquina de la habitación, se acercó con una sonrisa amable. «Hola, niños. Soy Rafael, el abogado de su abuela. Ella está quedándose aquí porque tiene algunas cosas importantes de trabajo que resolver». Mateo lo miró con desconfianza. «¿Eres bueno? Mami dice que algunos abogados son malos». «Yo soy de los buenos», respondió Rafael con una sonrisa genuina. «Mi trabajo es proteger a su abuela y asegurarme de que esté segura». Durante los siguientes 20 minutos, traté de actuar con normalidad, jugando con mis nietos, escuchando sus historias sobre la escuela, preguntándoles sobre sus amigos. Pero todo el tiempo, mi mente estaba trabajando furiosamente, tratando de entender cómo iba a manejar esta situación a largo plazo. «Abuela», dijo Sofía de repente, «¿por qué mami y papi no pueden subir? Están tristes abajo». Mami estaba llorando. Esa pregunta me partió el alma. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que su madre había planeado matar a su abuela? ¿Cómo proteger su inocencia mientras me protegía a mí misma? A veces los adultos tenemos conversaciones difíciles que los niños no necesitan escuchar, respondí cuidadosamente. Mami y papi van a entender. Lo importante es que ustedes sepan que la abuela los ama muchísimo, más que a nada en el mundo. ¿Vas a venir a nuestra casa el domingo como siempre?, preguntó Mateo. Mi corazón se quebró completamente. Los domingos en mi casa con mis nietos habían sido lo mejor de mi vida durante los últimos años. Pero ahora sabía que todo había sido una mentira, una representación teatral para mantenerme confiada hasta que llegara el momento de ejecutar sus planes. No sé, mi amor. Las cosas van a ser un poco diferentes durante un tiempo. Pero siempre van a poder ver a su abuela. Eso se los prometo,
Rafael me hizo una seña discreta, señalando su reloj. Los niños habían estado conmigo durante media hora, y probablemente Elisa y Leonardo estarían cada vez más impacientes en el lobby. Mis tesoros, les dije, tienen que regresar con mami y papi ahora. Pero quiero que recuerden algo muy importante. Pase lo que pase, su abuela los ama más que a su propia vida. Está bien. Los abracé fuertemente, inhalando ese aroma dulce que tienen los niños pequeños, memorizando la sensación de sus bracitos alrededor de mi cuello. No sabía cuándo los volvería a ver, ni bajo qué circunstancias. Te amo, abuela, susurró Sofía en mi oído. Y yo te amo a ti, mi princesa. Y a ti también, Mateo. Después de que los niños se fueron, me quedé parada junto a la ventana, viendo cómo Elisa, Leonardo y mis nietos salían del hotel y subían a su auto. Desde mi perspectiva en el 10º piso, parecían figuras diminutas, pero podía ver la tensión en sus movimientos, la manera agresiva en que Leonardo cerró la puerta del auto. Eso fue muy valiente de su parte, dijo Rafael, acercándose a la ventana. Sé lo difícil que debe haber sido. Rafael, necesito saber algo. ¿Es posible que yo pueda mantener una relación con mis nietos sin tener contacto con Elisa y Leonardo? Legalmente, es complicado pero no imposible. Como abuela, usted tiene ciertos derechos de visita, especialmente si puede demostrar que es importante para el bienestar emocional de los niños. Pero va a ser una batalla legal larga y difícil. No me importa qué tan larga o difícil sea. Esos niños son lo único puro que me queda en esta vida. No voy a permitir que sus padres me los quiten también. El teléfono de la habitación sonó nuevamente. Esta vez era una voz diferente en la recepción, más formal, más oficial. Señora Dainais, soy el jefe de seguridad del hotel. Tenemos un problema. La pareja que vino a buscarla ha regresado nuevamente, pero esta vez trajeron reporteros y cámaras de televisión. Están afuera del hotel alegando que usted ha sido secuestrada y que están preocupados por su bienestar. Rafael y yo intercambiamos miradas de alarma. Esta era una escalada que no habíamos anticipado. ¿Reporteros?, pregunté incrédula. Sí, señora. Hay 2 camiones de noticias estacionados afuera, y la pareja está dando entrevistas diciendo que usted desapareció misteriosamente del hospital y que sospechan que alguien la tiene contra su voluntad. Rafael tomó el teléfono inmediatamente. Habla el abogado Rafael Morales. Soy el representante legal de la señora Dainais. Quiero que sepa que ella está aquí completamente por voluntad propia, en pleno uso de sus facultades mentales, y bajo ninguna circunstancia está siendo retenida contra su voluntad. Entiendo, señor Morales, pero los reporteros están pidiendo una declaración directa de la señora Dainais para confirmar que está bien. Rafael me miró interrogativamente. Era mi decisión. Dígales que en 1 hora, la señora Dainais dará una conferencia de prensa en el lobby del hotel para aclarar toda la situación, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Rafael colgó el teléfono y me miró con preocupación. Señora Antonia, ¿está segura de que quiere hacer esto? Una conferencia de prensa es muy pública, muy definitiva. Una vez que usted acuse públicamente a su hija y su yerno, no habrá vuelta atrás. Rafael, ellos fueron los que decidieron hacer esto público. Ellos fueron los que trajeron reporteros y cámaras. Si quieren jugar sucio, podemos jugar sucio. Pero esta vez, yo voy a ganar. Por primera vez en todo el día, sentí una fuerza interior que no sabía que tenía. Ya no era la víctima asustada que había escapado del hospital esa mañana. Ya no era la anciana ingenua que había confiado ciegamente en su familia. Era Antonia Dainais, una mujer que había construido un imperio de $2 millones desde cero, y estaba lista para luchar. Está bien, dijo Rafael, abriendo su maletín nuevamente. Entonces vamos a preparar una conferencia de prensa que nunca van a olvidar. Pero primero, necesito que me cuente cada detalle de la conversación que escuchó esta mañana. Cada palabra, cada nombre, cada cifra. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo completamente. Durante los siguientes 40 minutos, Rafael y yo preparamos cuidadosamente mi declaración. Repasamos cada detalle de los eventos del día, organizamos las evidencias que teníamos, y planificamos exactamente qué iba a decir y cómo iba a decirlo. Recuerde, señora Antonia, me dijo Rafael mientras bajábamos en el elevador hacia el lobby, mantenga la calma, hable claramente,
y diga solo la verdad. La verdad siempre es su mejor defensa. Cuando las puertas del elevador se abrieron, pude ver el lobby lleno de reporteros, cámaras y flashes de fotografías. En primera fila estaban Elisa y Leonardo, con expresiones de shock y terror absoluto. Finalmente se habían dado cuenta de que su víctima perfecta no era tan perfecta después de todo. Era hora de comenzar mi venganza. El lobby del hotel se había transformado en un circo mediático. Había al menos una docena de reporteros con micrófonos, 3 cámaras de televisión y fotógrafos disparando flashes constantemente. El gerente del hotel había improvisado un pequeño podio cerca de la recepción, y las sillas estaban organizadas en filas como si fuera una conferencia de prensa presidencial. Cuando apareció el elevador y me vieron salir, el murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, una mujer de 72 años, vestida sencillamente con jeans y blusa blanca, caminando con paso firme hacia el podio. Rafael me acompañaba a mi lado derecho, irradiando esa confianza profesional que solo los mejores abogados poseen. Pero las miradas que más me impactaron fueron las de Elisa y Leonardo. Mi hija estaba pálida como un papel, con los ojos muy abiertos y las manos temblando visiblemente. Leonardo tenía la mandíbula tensa y una expresión de pánico apenas controlado. Fue en ese momento que me di cuenta del poder que tenía en mis manos. Ellos habían venido aquí esperando controlar la narrativa, esperando presentarse como la familia preocupada buscando a su madre desaparecida. Jamás imaginaron que yo tomaría el control de la situación. Me coloqué detrás del podio y ajusté el micrófono. El sonido se escuchó por todo el lobby, y el silencio se volvió absoluto. Durante unos segundos, simplemente observé a la audiencia, dejando que la tensión creciera. Buenas tardes. Comencé con voz clara y firme. Mi nombre es Antonia Dainais. Tengo 72 años, estoy en pleno uso de mis facultades mentales, y estoy aquí por voluntad propia para aclarar una situación muy grave que ha afectado mi vida y mi familia. Las cámaras se acercaron, los reporteros prepararon sus grabadoras, y pude ver cómo Elisa y Leonardo intercambiaban miradas desesperadas. Esta mañana, continué, estaba en el Hospital San José esperando una cirugía cardíaca programada. 30 minutos antes de entrar al quirófano, escuché por casualidad una conversación entre mi hija Elisa y mi yerno Leonardo que cambió mi vida para siempre. Un murmullo de expectación recorrió la audiencia. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, sabiendo que estaban a punto de escuchar algo extraordinario. Los escuché discutiendo detalladamente cómo iban a beneficiarse de mi muerte durante la cirugía. Hablaron de un testamento falsificado, de un enfermero corrupto que recibiría $5,000 para administrarme una dosis letal de morfina durante la recuperación, y de cómo se iban a dividir mi herencia de $2 millones. El lobby explotó en exclamaciones de shock. Los flashes de las cámaras se intensificaron, y pude ver cómo varios reporteros hablaban urgentemente por teléfono, probablemente con sus redacciones. «Eso es mentira», gritó Leonardo desde su asiento, levantándose abruptamente. «Esta mujer está senil. Está inventando historias locas». «Señor», intervino Rafael inmediatamente, acercándose al micrófono, «le sugiero que se mantenga callado. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en los procedimientos legales que ya están en curso». Elisa también se levantó, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, ¿cómo puedes decir esas cosas horribles sobre nosotros? Nosotros te amamos. Estábamos desesperados buscándote porque pensamos que algo malo te había pasado». La actuación de mi hija era tan convincente que, por un momento, hasta yo misma dudé de lo que había escuchado. Pero entonces recordé cada palabra venenosa que había salido de su boca esa mañana, cada detalle macabro de su plan. «Elisa», dije, mirándola directamente a los ojos, «menciona el nombre del enfermero que Leonardo sobornó con $5,000. Se quedó completamente muda. Su rostro se puso aún más pálido, y su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. «Menciona el nombre del notario corrupto que iba a procesar el testamento falso». Silencio absoluto. «Dime cuánto calcularon que valían mis propiedades del centro de la ciudad». Leonardo tomó a Elisa del brazo, tratando de sacarla del lobby. «No tenemos que escuchar estas acusaciones ridículas. Vámonos. Elisa». Pero los reporteros los rodearon inmediatamente, bloqueando su salida con micrófonos y cámaras. «Es cierto que planearon matar a su suegra», gritó una reportera.
¿Pueden confirmar o negar las acusaciones específicas que ella ha hecho?, preguntó otro. ¿Dónde están los nietos de la señora Dainais? Los están usando para chantaje emocional. Las preguntas llovían desde todas las direcciones, y pude ver cómo Leonardo y Elisa se desmoronaban bajo la presión. Ya no podían mantener sus máscaras de familia preocupada. El pánico puro se había apoderado de sus rostros. Regresé al micrófono para continuar mi declaración. Quiero que todos sepan que no estoy actuando por venganza o resentimiento. Estoy actuando para salvar mi vida. Esta mañana, literalmente escapé de mi propia ejecución. Señora Dainais, gritó un reportero desde el fondo, ¿tiene evidencia física de estas acusaciones? Rafael se acercó al micrófono. Tenemos grabación de la llamada telefónica que la señora Dainais me hizo desde el hospital, donde relató en tiempo real lo que había escuchado. Tenemos documentación médica que comprueba que su cirugía no era urgente y podía haberse pospuesto. Y tenemos una investigación en curso sobre las finanzas de los acusados y el personal del hospital mencionado. ¿Han arrestado al enfermero Marco?, preguntó otra reportera. Esa información es parte de la investigación activa de la Fiscalía, respondió Rafael profesionalmente. En ese momento, Elisa rompió a llorar descontroladamente. Mamá, por favor. Los niños nos están viendo en televisión. Piensa en tus nietos. Esa mención de mis nietos me llenó de una furia fría y calculada. ¿Ahora te preocupas por los niños, Elisa? Cuando planeaste dejarlos huérfanos de abuela para comprarte una casa en Miami. La precisión de ese detalle la golpeó como una bofetada. Había mencionado específicamente Miami durante su conversación de la mañana, un detalle que yo no podría haber inventado. No dijimos nada de Miami, murmuró Leonardo, pero su voz era tan débil que apenas se escuchó. ¿No?, respondí, sacando una libreta pequeña de mi bolso. También dijeron que con $2 millones podrían viajar por Europa, comprar ropa de diseñador, cenar en los mejores restaurantes. Quieren que continúe leyendo mis notas. El color se drenó completamente de sus rostros. Se dieron cuenta de que no solo los había escuchado, sino que había documentado meticulosamente cada detalle de su conversación. Señora Dainais, preguntó un reportero de televisión, ¿qué va a pasar ahora con su relación con su hija y su yerno? Era la pregunta que había estado esperando, la oportunidad de enviar mi mensaje más importante. Mi relación con estas personas ha terminado para siempre, declaré con una firmeza que resonó por todo el lobby. Cuando alguien planea tu asesinato por dinero, no hay perdón posible, no hay reconciliación posible. La confianza, una vez rota de esta manera, jamás se puede reparar. ¿Y sus nietos? Mis nietos son inocentes en todo esto. Haré todo lo que esté legalmente en mi poder para mantener una relación con ellos, protegiendo su futuro financiero a través de fideicomisos que sus padres jamás podrán tocar. Elisa soltó un grito ahogado al escuchar eso. La realización de que no solo habían perdido la herencia, sino que yo activamente los estaba excluyendo de cualquier beneficio futuro, la golpeó como un martillo. «No puedes hacer eso», gritó. «Somos tu familia». «Mi familia no habría planeado mi muerte», respondí fríamente. «Mi familia no habría calculado el valor de mi vida en dólares. Mi familia no habría sobornado enfermeros para envenenarme. Ustedes dejaron de ser mi familia esta mañana, cuando decidieron que yo valía más muerta que viva». Los reporteros estaban escribiendo furiosamente, las cámaras capturaban cada gesto, cada lágrima, cada momento de esta confrontación devastadora. Sabía que esta conferencia de prensa sería noticia nacional, tal vez internacional. La historia de una anciana que descubrió el plan de asesinato de su propia familia y logró escapar era el tipo de drama que cautivaba a las audiencias. «Una última cosa», agregué, acercándome más al micrófono. «Quiero enviar un mensaje a todas las personas mayores que me están escuchando. No confíen ciegamente, ni siquiera en su propia familia. Protejan sus documentos legales, mantengan control sobre sus finanzas, y siempre tengan un abogado independiente que vele por sus intereses». Rafael asintió con aprobación. Mi mensaje de empoderamiento para otros adultos mayores era perfecto. «Tomarán acciones legales», gritó un reportero. «Ya las estamos tomando», respondió Rafael. «Hemos presentado cargos criminales por conspiración para cometer homicidio, y estamos investigando posible fraude financiero que podría haber estado ocurriendo durante años». Era el golpe final.
No solo estábamos acusándolos del plan de asesinato, sino que habíamos sembrado la semilla de que podría haber más crímenes financieros en el pasado. Leonardo finalmente logró abrirse paso entre los reporteros, arrastrando a Elisa hacia la salida. Pero antes de irse, se volteó y me gritó con una voz llena de veneno: «Esto no se va a quedar así, vieja loca. Te vamos a quitar todo lo que tienes». Esas palabras fueron captadas por todas las cámaras y micrófonos presentes. Era la confirmación pública de que sus intenciones hacia mí no eran nada amorosas. Había sellado su propio destino con esa amenaza pública. Mientras salían del hotel, perseguidos por reporteros y cámaras, yo me quedé parada detrás del podio, sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza profunda. Había ganado esta batalla, pero había perdido a mi familia para siempre. Pero al menos seguía viva para luchar otro día. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino mediático como nunca había experimentado en mi vida. La conferencia de prensa se había viralizado en todas las redes sociales, los noticieros nacionales habían convertido mi historia en su titular principal, y mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas, productores de televisión, e incluso ofertas para escribir un libro sobre mi experiencia. Rafael había contratado 2 guardaespaldas profesionales que se turnaban para protegerme las 24 horas del día. No era paranoia, era una precaución necesaria después de la amenaza pública que Leonardo había hecho frente a las cámaras. Un hombre que planea el asesinato de su suegra por dinero es capaz de cualquier cosa cuando ve que sus planes se desmoronan. «Señora Antonia», me dijo Rafael durante nuestro desayuno en la suite del hotel, «tengo noticias importantes sobre la investigación». «Te escucho». Primero, arrestaron a Marco, el enfermero. Cuando los investigadores le mostraron las imágenes de la conferencia de prensa y le dijeron que Leonardo ya lo había mencionado por nombre, se quebró inmediatamente. Confesó todo, los $5,000, el plan de la morfina extra, las conversaciones que tuvo con Leonardo durante las últimas semanas. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Por un lado, teníamos la confirmación definitiva de que todo lo que había escuchado era real. Por otro lado, era aterrador saber que tan cerca había estado de una muerte planificada meticulosamente. Segundo, continuó Rafael, hemos encontrado evidencia de que Elisa y Leonardo han estado robándole dinero durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades al principio, pero que fueron aumentando gradualmente. En total, calculamos que le sustrajeron aproximadamente $300,000. $300,000, repetí, incrédula. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta? Fueron muy inteligentes. Utilizaron su acceso a sus cuentas bancarias para hacer transferencias que parecían gastos legítimos, reparaciones de propiedades que nunca se realizaron, seguros que nunca se compraron, inversiones falsas. Leonardo tiene conocimientos de contabilidad que le permitieron cubrir muy bien sus tracks. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo habían planeado matarme, sino que llevaban años robándome sistemáticamente. ¿Y el notario corrupto? Ahí es donde se pone interesante, dijo Rafael con una sonrisa astuta. No pudimos encontrar a ningún notario corrupto dispuesto a falsificar su testamento. Creemos que Leonardo estaba mintiendo, tal vez para impresionar a Elisa o para sonar más seguro del plan. Probablemente pensaba resolver ese detalle después de su muerte. Entonces el plan no estaba tan bien organizado como pensé. Exacto. Era el plan de 2 aficionados desesperados por dinero, no de criminales profesionales. Lo que los hace más peligrosos en algunos aspectos, pero también más fáciles de atrapar. En ese momento, mi teléfono personal sonó. Era un número que reconocí inmediatamente. Mi hermano Marco, que vivía en otra ciudad y con quien había perdido contacto gradualmente durante los últimos años. «Antonia», escuché su voz familiar, llena de preocupación. «Acabo de ver las noticias. No puedo creer lo que está pasando. ¿Estás bien?» «Marco», respondí, sintiendo una emoción genuina por primera vez en días. «Qué bueno escuchar tu voz». «Sí, estoy bien. Asustada, traicionada, pero viva». «Hermana, voy a ir para allá inmediatamente. No deberías estar pasando por esto sola». «No estoy sola, Marco. Tengo un excelente abogado y protección de seguridad. Pero me encantaría verte. Tomo el próximo vuelo. Llegaré esta noche». Después de colgar, me di cuenta de algo importante. Durante años,
Había estado tan enfocada en complacer a Elisa y Leonardo que había descuidado otras relaciones familiares. Marco era mi hermano menor, un hombre honesto y trabajador que nunca me había pedido nada. Tal vez era hora de reconectar con las personas que realmente me amaban sin condiciones. Rafael interrumpió mis reflexiones. Señora Antonia, hay algo más que necesitamos discutir. Elisa y Leonardo han contratado un abogado y están preparando su defensa. ¿Qué tipo de defensa? Van a alegar que usted tiene demencia senil, que inventó toda la historia y que está siendo manipulada por mí para cambiar su testamento en mi favor. La audacia de esa estrategia me dejó sin palabras. ¿Cómo pueden alegar demencia cuando tengo exámenes médicos que comprueban que estoy perfectamente lúcida? Van a argumentar que los exámenes fueron realizados después de que yo supuestamente la manipulé, y que por tanto no son válidos. También van a traer testigos que digan que usted ha estado confundida últimamente. ¿Qué testigos? Probablemente vecinos, empleados domésticos, cualquiera a quien puedan convencer o pagar para que diga lo que necesitan. La realización de que la batalla apenas estaba comenzando me golpeó como una ola fría. Había ganado la primera ronda con la conferencia de prensa, pero ellos no se iban a rendir fácilmente. $200,000 ya robados más 2 millones en herencia potencial valían la pena luchar sucio. ¿Qué hacemos?, pregunté. Documentamos todo. Grabamos todas nuestras conversaciones, fotografiamos todos nuestros encuentros, recopilamos testimonios de personas que puedan dar fe de su lucidez mental. Y más importante, usted debe continuar viviendo su vida normalmente, demostrando día a día que está en pleno control de sus facultades. Esa tarde, mientras Rafael trabajaba en los documentos legales, yo me senté junto a la ventana de mi suite, mirando la ciudad que se extendía ante mí. Por primera vez en años, me sentía realmente libre. Ya no tenía que fingir que disfrutaba de esas cenas familiares tensas. Ya no tenía que escuchar los consejos condescendientes de Leonardo sobre mis finanzas. Ya no tenía que actuar como la abuela perfecta mientras me robaban a mis espaldas. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Señora Dainais, dijo una voz femenina joven. Mi nombre es Valeria, soy periodista de investigación. He estado siguiendo su caso, y me gustaría hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos hacer un documental sobre su historia. No solo sobre el intento de asesinato, sino sobre el problema más amplio del abuso financiero de adultos mayores. Su caso podría ayudar a miles de personas en situaciones similares. La idea me intrigó inmediatamente. Si mi experiencia horrible podía servir para proteger a otras personas mayores de ser victimizadas por sus propias familias, tal vez todo este dolor habría valido la pena. Me interesa, respondí, pero tendría que hablar con mi abogado primero. Por supuesto. También queremos asegurarle que tendría control editorial completo sobre cómo se presenta su historia. No queremos explotar su tragedia, sino empoderarla para ayudar a otros. Después de colgar, me quedé pensando en el giro extraordinario que había tomado mi vida. 3 días atrás, era una anciana ingenua que confiaba ciegamente en su familia. Ahora era una sobreviviente, una activista potencial, una mujer que había recuperado control sobre su destino. Mi hermano Marco llegó esa noche, y por primera vez en 72 horas, pude relajarme completamente. Estar con alguien que me amaba sin condiciones, que no tenía ninguna agenda oculta, que simplemente quería asegurarse de que estuviera bien, me recordó cómo se sentía tener una familia real. Antonia, me dijo mientras cenábamos en la suite, siempre supe que había algo extraño en Leonardo. Demasiado encantador, demasiado interesado en tus negocios. Pero nunca imaginé que llegaría a esto. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque tú parecías feliz. Y después de que Roberto murió, me daba miedo que pensaras que estaba celoso de tu nueva familia. Era otra lección dolorosa pero importante. A veces las personas que realmente nos aman se quedan calladas para no herirnos, mientras que las que nos quieren dañar nunca dejan de hablar dulcemente. Esa noche, por primera vez desde el hospital, dormí profundamente. Mañana comenzaría una nueva fase de mi vida, y estaba lista para enfrentarla. 6 meses después de esa conferencia de prensa que cambió mi vida, estoy sentada en mi nueva oficina, revisando los documentos finales del juicio. Rafael acaba de llamar para confirmar lo que ya sabíamos que iba a pasar.
Elisa y Leonardo fueron condenados a 8 años de prisión por conspiración para cometer homicidio y fraude financiero. Marco, el enfermero corrupto, recibió 5 años por intento de homicidio. La justicia finalmente había llegado. El documental que Valeria produjo sobre mi historia se convirtió en un fenómeno nacional. Titulado La abuela que se salvó, ha sido visto por más de 5 millones de personas y ha inspirado cambios en las leyes de protección para adultos mayores en 3 estados. He recibido más de 10.000 cartas de personas compartiendo sus propias historias de abuso familiar, y muchas han logrado protegerse gracias a mi ejemplo. Mi hermano Marco se mudó a vivir cerca de mí, y hemos reconstruido la relación familiar que había perdido durante años. Resulta que cuando te rodeas de personas que realmente te aman, la vida se vuelve mucho más rica y significativa. Lo más complicado de todo ha sido la situación con mis nietos. Después de meses de batallas legales, logré obtener derechos de visita supervisados. Los veo cada 2 sábados en un centro familiar, bajo la supervisión de un trabajador social. Al principio fue doloroso y artificial, pero gradualmente hemos comenzado a reconstruir nuestra relación. Mateo, ahora de 6 años, me preguntó la semana pasada por qué sus papás estaban en el lugar donde van las personas que hacen cosas malas. Le expliqué, con palabras que pudiera entender, que a veces las personas toman decisiones equivocadas que lastiman a otros, y que tienen que aprender a ser mejores. «¿Pero tú sigues siendo nuestra abuela?», me preguntó Sofía con esos ojitos que todavía me derriten el corazón. «Para siempre y por siempre», le respondí. «No importa qué pase, yo siempre voy a ser su abuela que las ama más que a nada en el mundo». He establecido fideicomisos educativos para ambos niños que les garantizarán la mejor educación posible, sin que sus padres puedan tocar un centavo. Cuando cumplan 18 años, tendrán acceso a fondos suficientes para la universidad y para comenzar sus vidas adultas de manera independiente. Mi salud, irónicamente, ha mejorado considerablemente desde que escapé de esa trampa mortal. El estrés de vivir con mentiras constantes me estaba matando lentamente sin que me diera cuenta. Ahora, rodeada de honestidad y amor genuino, mi presión arterial se ha estabilizado y mi corazón se ha fortalecido. Todavía necesito la cirugía eventualmente, pero ya no es urgente. He usado mi nueva fama para crear la Fundación Antonia Dainais para la protección de adultos mayores. Trabajamos con abogados, trabajadores sociales y autoridades para identificar y prevenir el abuso financiero y físico de personas mayores por parte de sus propias familias. Es desgarrador descubrir qué tan común es este problema, pero también es esperanzador ver cuántas personas podemos ayudar. Rafael sigue siendo mi abogado y se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Me ayudó no solo a sobrevivir la crisis, sino a transformarla en propósito. «Señora Antonia», me dijo hace poco, «usted convirtió la traición más grande de su vida en el triunfo más importante». A mis 73 años, he aprendido lecciones que ojalá hubiera sabido antes. La familia real no está definida por la sangre, sino por el amor y la lealtad genuinos. El perdón no siempre es posible ni necesario cuando alguien ha intentado destruirte. Y nunca es demasiado tarde para tomar control de tu propia vida y escribir un nuevo capítulo. Elisa me ha enviado varias cartas desde la prisión, rogándome que la perdone, alegando que todo fue idea de Leonardo, que ella era víctima de manipulación. Pero yo sé la verdad. Escuché su voz esa mañana en el hospital. Escuché la frialdad con la que calculaba mi muerte, escuché la emoción genuina cuando hablaba de gastarse mi dinero en Miami. No hay perdón para eso. No hay segunda oportunidad para alguien que planea tu asesinato. Leonardo, por su parte, sigue manteniendo que soy una vieja loca que inventó todo. Incluso desde la cárcel, continúa con su narrativa de victimización. Pero las evidencias fueron abrumadoras. La confesión de Marco, los registros bancarios de los robos, las grabaciones de nuestras conversaciones y el testimonio de múltiples testigos sobre mi lucidez mental. Esta mañana, mientras revisaba las solicitudes de ayuda que llegan a mi fundación, encontré una carta que me llamó especialmente la atención. Era de una mujer de 68 años en una situación muy similar a la que yo viví, sospechas de que su hijo y su nuera estaban planeando algo terrible para apoderarse de su herencia. «Señora Dainais», escribía, «su historia me salvó la vida. Cuando leí sobre su experiencia, me di cuenta de que las señales que estaba viendo en mi propia familia no eran paranoia mía. Busqué ayuda legal, contraté investigadores privados, y descubrimos que efectivamente habían falsificado varios documentos y estaban planeando declararme mentalmente incompetente.
Cartas como esa me recuerdan por qué valió la pena exponer mi dolor más íntimo ante el mundo entero. Al final del día, cuando regreso a mi nueva casa, más pequeña pero infinitamente más pacífica que la anterior, me siento en mi jardín y reflexiono sobre el viaje extraordinario que ha sido mi vida. Perdí una hija y un yerno, pero gané una familia elegida de personas que realmente me valoran. Perdí la inocencia sobre la bondad incondicional de la familia, pero gané sabiduría y fuerza que nunca supe que tenía. Y lo más importante, estoy viva. No solo físicamente, sino espiritualmente más viva de lo que había estado en años. 30 minutos antes de mi cirugía, escuché el plan que iba a terminar con mi vida. Pero esos 30 minutos no fueron el final de mi historia, fueron el comienzo de mi renacimiento. A todas las personas que puedan estar escuchando esta historia, confíen en sus instintos, protejan sus documentos legales, mantengan control sobre sus finanzas, y recuerden que nunca es demasiado tarde para defender su derecho a vivir con dignidad y respeto. La verdad siempre encuentra su camino, y la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Mi nombre es Antonia Dainais, tengo 73 años, y esta es mi historia de supervivencia.